Es un gusto poder saludarte y es mi deseo que puedas tener un día de bendiciones abundantes con la seguridad de que el Dios del cielo camina contigo. Y sin dudas es un motivo de gozo, de alegría por un lado, pero también de agradecimiento saber que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que nos acompaña, que provee para nuestras necesidades, pero que también es un Dios de amor, de misericordia, que tiene compasión por sus hijos, que a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros fracasos, Dios siempre extiende su mano para levantarnos, para fortalecernos y para que podamos seguir caminando con Él. Compartimos en el principio con Dios y te invito nuevamente a poder acercarnos hasta el libro de Génesis, capítulo 42. Y avanzando en esta historia de José, que estará presente hasta el final del libro, allí en el capítulo 50, seguimos analizando este reencuentro entre José y sus hermanos cuando estos llegan a Egipto con el propósito de comprar alimentos en esos 7 años de escasez en la tierra. Y como ya vimos en esta primera parte del capítulo 42, José los reconoce. Sus hermanos al llegar delante de él se postran a tierra. Claramente José no se da a conocer como tal, pero sí José recuerda aquellos sueños que él había tenido con respecto a ellos. Y es allí donde José le empieza a encontrar sentido a aquellos sueños que había recibido, entendiendo ahora que eso venía de parte de Dios. Y allí estaban sus hermanos delante de él sin reconocerle, pero la pregunta era, ¿habían cambiado sus actitudes, sus acciones, o aún eran las mismas que tenían cuando le vendieron a él? Y a manera de estrategia, José quería saber cuáles eran las intenciones que ellos tenían. José los trata de espías que en realidad habían ido para ver el país, a lo cual ellos dicen que eran hijos de un varón en tierra de Canaán, 12 hermanos. De los 12, uno había quedado con su padre y el otro no aparecía. A lo cual José les dice, si en realidad es así como ustedes dicen, si en verdad son honrados, entonces quedará uno de ustedes prisionero y los demás irán con el alimento, pero al regreso tendrán que traer a aquel hermano que había quedado en la casa con su padre, que claramente era Benjamín, su hermano, hijo de su misma madre. Y ante esta situación que les planteaba José, dice allí en el verso 21 que se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora, ante el hecho de que uno de ellos quedaría prisionero, surge entre ellos esa situación que habían vivido cuando vendieron a José, y se reconocen unos a los otros diciendo, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Nosotros vimos cuando él nos rogaba y no lo escuchamos. Y en el verso 23 dice que ellos, sin saber que era José que estaba entre ellos, los escuchaba. Y en el versículo 24 dice, se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José, al escucharlos, pudo notar un reconocimiento. Ellos dijeron, hemos pecado contra nuestro hermano. Nosotros no lo escuchamos cuando él nos clamaba con angustia. Y eso llevó a que José tuviera compasión por ellos. Se menciona que José lloró por sus hermanos al escucharlos. Al reconocer sus pecados hacia él, José tuvo un espíritu de perdón, de misericordia. Se manifestaba el carácter de Dios en la vida de José. Pero no obstante, José en ese momento tuvo que fortalecerse y tenía que seguir con su estrategia para saber hasta dónde ese cambio había sido real. Hasta qué punto sus hermanos demostrarían que eran personas de bien. Y el resto del capítulo nos habla acerca de cómo Simeón quedó allí encarcelado y el resto de sus hermanos regresaron a su tierra con sus sacos de trigo,
También José pidió que pusieran el dinero con el cual iban a comprar en sus mismos sacos. Y al regresar a la tierra de Canaán, al regresar a Jacob, le contaron todo lo que había acontecido. Pero la condición para poder regresar y liberar a Simeón era que Benjamín, el más pequeño de todos, pudiera ir con ellos, a lo cual claramente Jacob se negó. Y termina el capítulo 42 en el verso 38, cuando Jacob dice: «No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al sepulcro». Y aunque esta historia va a seguir, yo quisiera que podamos enfocarnos en esa actitud de José, en esta segunda y última parte del capítulo 42. Cuando él escucha a sus hermanos, José tiene compasión por ellos, y en el verso 24 dice que José lloró. A pesar del daño que en su momento le hicieron, a pesar de que aunque él con angustia clamaba a ellos, ellos le vendieron. A pesar de la tristeza que le generó el tener que vivir en una tierra extraña, apartado de su gente, de su familia, de sus seres amados, no obstante, José en su corazón tenía un espíritu de perdón, de compasión, a tal punto que derramó lágrimas por sus hermanos. La vida de José, en ciertos aspectos y puntualmente en este caso, tiene una comparación, un paralelo con aquel que también lloró por este mundo de pecado, por aquel que tuvo y tiene compasión por un mundo que en general lo rechaza, lo desprecia. Es Jesús el que tiene compasión, es Jesús el que está dispuesto a derramar lágrimas por su pueblo. En el tiempo del Antiguo Testamento, antes de la venida del Mesías, el profeta Jeremías, capítulo 15, verso 5, preguntaba: ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? La pregunta del profeta es: ¿quién tendrá compasión de ti? En el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 36, se menciona que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús es el que tiene compasión de las multitudes. Compasión por un mundo que perece, compasión por ti, mi querido amigo, mi querida amiga. Se menciona en el Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 41, que finalizando su ministerio, Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús derramó lágrimas por su pueblo, por aquellos a quienes vino a rescatar. ¿Y cómo no iba a derramar lágrimas si hasta estuvo dispuesto a derramar su sangre para traer salvación? Jesús no se desentiende de ti. Él conoce tu corazón y te ama con compasión. Búscalo de todo corazón y Él te recibirá en sus brazos. Que Dios te bendiga.